Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal mis queridos amados hermanos de toda Latinoamérica y de otras naciones donde hay gente que habla español, gente de habla hispana? Amén. También en Europa y otros lugares del mundo donde se están conectando con este canal profético y le damos gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho durante todo este año. Hemos crecido, hemos avanzado y para la gloria de Dios estamos avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que damos las gracias y siempre la bienvenida al Espíritu Santo porque Él es el maestro, Él es el que trae las revelaciones del cielo, la palabra. Y estoy solamente aquí al servicio del Señor para ser ese instrumento por el cual el Dios me use para hablar a todos ustedes, a la iglesia de habla hispana, a todos ustedes en este envío desde aquí, desde el Centro Apostólico de Avivamiento en Noruega, para todas las naciones. Amén. Entonces, primeramente damos gloria a Dios por lo que hizo en la noche profética. Fue realmente tremendo recibir tantos testimonios de mujeres que fueron sanadas, liberadas y están en procesos, obviamente, de restauración ellas, creyéndole al Señor por su total sanidad. Y esto comienza de adentro, porque si tú no solucionas los problemas de adentro, pues no se puede todavía ver en lo natural también. Entonces eso fue uno y también por las puertas que Dios abrió durante el mes de noviembre, porque se cumplió toda la palabra profética de los últimos 2 meses, hemos visto el cumplimiento. Amén. Entonces eso es para darle la gloria a Dios, porque Él es fiel a su palabra. Así que cada palabra que nosotros compartimos acá viene directo del corazón del Padre. El Padre quiere hablar a su pueblo a través de la revelación de Jesús a tu vida, porque Él es el testimonio de la profecía. Eso es lo que dice el Apocalipsis. El testimonio de la profecía es el Espíritu de Jesús y lo recibimos a través del Espíritu Santo que trae las revelaciones del cielo. Amén. Entonces, en esta hora estamos aquí para compartir la palabra profética de diciembre y de fin de año y un avance del 2023, un pequeño avance del 2023. Les quiero decir que, bueno, he estado recibiendo toda esta palabra en tiempos de estudio, de oración, de ayuno, de vigilia, de todo lo que Dios me llevó a hacer. Ya desde el mes pasado me estuvo hablando de la palabra de fin de año y aún me ha seguido completando en esta primera semana. Por eso que lo puedo compartir ahora. Y también ya Dios me está hablando durante todo este tiempo, este mes, de lo que va a venir para el siguiente año. Ya estoy casi, a fin de mes creo que ya completo la palabra profética para el 2023. Amén. Entonces es importante saber y enfocarnos en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios tiene planeado, porque dice que sus planes son para darnos un futuro de esperanza. Sus planes por eso son mejores, son más grandes, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso que tenemos que enfocarnos en lo que Dios dice, sin ignorar obviamente lo que el enemigo siempre intenta hacer, para estar alertas nada más, ¿no? Entonces oro para que el Señor use mi vida y que traiga revelación de esta palabra para ti, que puedas recibir esta palabra en tu corazón y que puedas actuar conforme a la palabra, las instrucciones y direcciones del Señor. Amén. Amén. Entonces empezamos. ¿Qué podemos decir de este mes? Siempre, obviamente, el último mes del año, que les voy a decir que es mi mes favorito, es... me encanta porque es un tiempo de celebración, me encanta porque es un tiempo como de graduación. No sé si ustedes han visto las graduaciones de fin de año. Bueno, eso es, prácticamente. Para mí es un tiempo de doble celebración, porque obviamente es mi cumpleaños en este mes, y también por que cerramos el año en victoria siempre, ya anticipando con esta fiesta de fin de año, que nos lleva a celebrar ya hacia el siguiente año. Claro que nosotros celebramos también el Año Nuevo Bíblico, con lo de la fiesta de tabernáculos y del Rosh Hashanah, pero eso simplemente lo que hemos visto estos 3 meses, últimos 3 meses del año, es el anuncio de lo que viene todo el 2023. Entonces hay que celebrar,
el haber terminado en victoria. Hay que celebrar todo lo que Dios ha hecho este año. Yo la verdad estoy muy agradecida porque las cosas que Dios ha hecho este año han sido tremendas. Han habido pruebas, tribulaciones, claro que sí, eso siempre hay. Pero lo que Dios ha hecho ha sido maravilloso. Así que vamos a ver que el número 12 indica la perfección del gobierno. Y por eso también me gusta el número 12, porque es número de gobierno, donde Dios establece su gobierno en la tierra. Es un número que representa el servicio, la potestad y la protección. Así que es una característica de un sistema perfecto de gobierno, y eso se estableció desde los tiempos de Israel, de los tiempos antiguos, donde obviamente se estableció, eh, sabemos, con lo de las 12 tribus de Israel, ¿no? A través de los 12 hijos de Jacob. Y también ya en el Nuevo Testamento también se establece, porque Jesús tuvo 12 discípulos, escogió 12 discípulos para prepararlos para que sean 12 apóstoles. Y eso tiene que ver, el número 12 tiene que ver con el apostolado, tiene que ver con lo apostólico, que tiene que ver con gobierno. Amén. Entonces eso es importante que se establezca, obviamente, el verdadero gobierno apostólico, conforme lo enseñó Jesús y conforme lo habla el libro de los Hechos. Yo sé que lamentablemente en Latinoamérica hay un mal testimonio de apóstoles. Lamentablemente, por eso rechazan tanto el apostolado. No solo allá, les digo acá también en Noruega, no aceptan a los apóstoles y tampoco a los profetas. Los profetas también han dado un mal testimonio. Entonces, solo Dios los juzgará. Pero nosotros tenemos que aprender, porque ¿saben qué? Porque la gente te ignore o te rechace, no vas a dejar de ser apóstol si Dios te llamó al apostolado. Y tampoco vamos a dejar de ser profetas. Tenemos que cumplir nuestra función, nuestra misión, nuestra labor. Entonces, por eso que también ya el Señor nos está avisando la reorganización de las escuelas, la reorganización aún del Instituto Profético, donde vamos a el próximo año simultáneamente establecer 4 escuelas de las cuales vamos a dar temas. Y también obviamente vamos a estar dando los temas aquí en el canal profético, conforme a las escuelas que vamos manejando. Y también obviamente estamos ya organizando una nueva escuela, 2 nuevas escuelas para mentoría privada. Entonces, donde se van a tocar temas ya ministeriales, más de servicio, más temas profundos espirituales. Entonces, estamos más que agradecidos por el nivel, o sea, donde Dios nos está llevando, por una nueva obra pionera, apostólica en otro país, y también en otros continentes. Entonces, todo eso es para darle la gloria a Dios. Es así como Él hace, Él lo prometió y Él lo hace. Amén. Luego dice, Mateo 19:28 dice, cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que por eso, para eso se establece el gobierno, para establecer un gobierno justo. Y tiene que ver con juzgar, tiene que ver con establecer la justicia de Dios en la tierra. Amén. Entonces, como hemos visto, uno de los números perfectos es el 7, pero el 12 es el número perfecto de un sistema de gobierno. Un sistema perfecto de gobierno, porque es de acuerdo al diseño de Dios en la tierra, es lo que quiere establecer. Por eso es que cuando Dios habla, el Señor le revela al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, le habla de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y donde vendrá la nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, en la nueva Jerusalén existen 12 puertas, 12 fundamentos, el nombre de los 12 apóstoles, 12 piedras preciosas y 12 perlas. El muro de la ciudad dice 144 codos, que son 12 multiplicado por 12. Es un número múltiplo de 12. Y todo eso obviamente existirá eternamente, por lo tanto el número 12 representa la perfección eterna. Tiene que ver con eso. Entonces es un número súper perfecto. Luego, el último número que aparece en la Biblia es el 12.
Porque habla de 12 frutos en el árbol de la vida en Apocalipsis 22:2, ¿no? Entonces es el último número registrado en la Biblia. Y dice, los sellos de los 12 están sobre toda la ciudad eterna de Dios, siendo Él allí manifiestamente supremo, donde Él reinará y gobernará por siempre. Bueno, también tiene que ver con lo de los 12 espías, por eso tiene que ver con el servicio, 12 discípulos, 12 espías, tiene que ver también con los 12 panes de la proposición que debían ser colocados en el lugar santo, Éxodo 25. También habla de los hijos de Israel, encontraron 12 fuentes de agua en Elín, Éxodo 15. Elías construyó un altar con 12 piedras y cayó fuego del cielo sobre el altar y consumió la ofrenda que estaba sobre él, Primera de Reyes 17, del 30 al 40. Y así, también lo vemos en el templo de Salomón y en todo lo que se establece como sistema de gobierno durante toda la Biblia, desde en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Amén. Entonces es un resumen del número 12. ¿Y qué más podemos decir? Que estamos terminando en este mes un tiempo de transición, que como yo les dije, Dios me dijo tres meses era el tiempo de transición, donde yo voy a reorganizar, donde yo voy a alinear, traer orden y los voy a preparar para lo que van a hacer en el siguiente año, ¿no? Porque van a cruzar hacia un nuevo tiempo, una nueva era, que significa el año 2023 cronológicamente, ¿no? Espiritualmente ya lo habíamos cruzado, pero cronológicamente también lo tenemos que hacer. Entonces, eso es algo que el Señor empezó obviamente a mostrar, y esto fue obviamente confirmado por otros profetas. Hay algo que quiero obviamente compartirles, es porque muchos profetas, algo que han visto en este mes, en esta última parte del año, se iban a empezar a manifestar milagros sobrenaturales y cambios repentinos. ¿Saben por qué? Porque muchos han visto actividades angelicales, quiere decir una intensa actividad angelical en este mes. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está trayendo esos cambios ya repentinos, está alineando, estableciendo su gobierno, y por eso empezaron a soplar esos vientos de cambio para traer justicia, abrir puertas de destino y traer libertad. Es por eso que es muy importante saber cómo atravesar este tiempo de transición. ¿Saben por qué? Porque el enemigo también se ha levantado a querer desenfocar a muchas personas, a traer confusión, a traer distracción, a traer cansancio. Y esas son tres de las armas que el enemigo usa casi siempre en los tiempos de transición. Es por eso que si has estado bajo estos ataques espirituales, es importante que tú ores y pidas apoyo de oración, porque él ha querido obviamente traer distracción, desánimo en todo este tiempo de espera, de preparación, de que muchas veces la gente no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que se está levantando. Como les dije, el mes pasado el Señor había traído advertencias de varias cosas y de cosas que iban a pasar. Saben que aún en sueños me habló del el espíritu de Judas, así, lo vi literalmente. Fue algo realmente donde uno puede experimentar lo que pasó, lo que experimentó el Señor Jesús antes de ir a la cruz en ese lugar, ¿no? El beso de Judas. Eso fue lo que el Señor me mostró en sueños, el beso de Judas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El Señor desde el 1 de octubre empezó a mostrarme algo, y me empezó a hablar de Abraham y Lot, me empezó a hablar, el mes pasado me empezó a hablar del trigo y la cizaña. Entonces, él me empezó a decir que
mucho de eso era lo que se tenía que sacar de nuestras vidas, ¿no? Y, y más porque él venía a resetear nuestras relaciones. Él me dijo, voy a exponer cosas que han estado en lo oculto, voy a romper. Por eso que el Señor nos llevó a 21 días de oración y ayuno por rompimiento. Y me dijo, voy a exponer cosas y voy a romper, voy a separar. Y eso es casualmente lo que el Señor vino a confirmar a través de otro profeta que recibió lo mismo. Él dijo, voy a resetear tus relaciones. ¿Sabes por qué? Porque hay relaciones que no te dejan avanzar. Hay gente que no te va a poder acompañar. Y eso se los vuelvo a repetir. Creo que durante las últimas 3 palabras proféticas he hecho lo mismo y voy a seguirlo repitiendo hasta que se te grabe en la cabeza y entiendas que no puedes hacer asociaciones ni establecer actividades, conexiones tan profundas que aten tu alma. No, no de esa manera. Se hacen asociaciones, amistades, alianzas, pero que tienen un fin común porque estamos en el mismo espíritu, estamos en la misma visión, estamos cumpliendo una misión como equipo de trabajo. Si no, no se avanza, no se va a ninguna parte. Entonces tú no puedes tener dentro de tu equipo, y eso es algo, otro espíritu que el Señor me decía que venía a sabotear, el espíritu de sabotaje, viene a sabotear tus planes, tus proyectos, y tú no te das cuenta. Entonces me dijo, dile a mi pueblo que eso es lo que muchas veces ellos no entienden, que dentro de dentro de su mismo grupo, dentro de su mismo equipo o familia espiritual, hay gente que está trayendo ese espíritu, un espíritu de sabotaje, ¿no? Es como, ¿saben qué? Es como, como en el mundial, meterse un autogol. No puedes tener dentro de tu equipo a alguien que te haga un autogol, porque no vences, no avanzas. Entonces eso me dijo que él estaba justamente confirmando esa palabra que me trajo esta persona, este profeta, un profeta de Estados Unidos, y decía, habrá conexión y desconexión en estos meses, y eso se va a seguir viendo hasta este mes. Habrá, obviamente, voy a adjuntar personas a ti y voy a sacarlas, o sea, a desconectarlas, a removerlas de tu vida. Habrá entradas y salidas, habrá nuevas llegadas y habrán partidas. Entonces, eso fue lo que vino a confirmar algo que yo ya les estaba diciendo el mes pasado, que es lo que Dios me mostró, separación. Así, separación. Y que si tú no lo sueltas, Dios se lo va a llevar. Dios se lo va a llevar porque necesitas ya empezar a moverte y a orar por el equipo que te va a acompañar en el siguiente nivel, por la familia espiritual a donde tú perteneces. Si Dios te confirma, obviamente que vas a seguir avanzando con la misma familia, está bien, porque estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero si no estás en el lugar correcto, si no estás con la gente correcta, tienes que orar por revelación. El otro día una hermana me decía, hermana, ore si voy a regresar con mi antigua pastora porque la pastora se estaba comunicando con ella para advertirle de algo. O voy a quedarme en el mismo lugar. Yo le digo, disculpa, pero esa es una decisión que tú la tienes que tomar a solas con Dios. No siempre porque el ex pastor o la ex madre espiritual aparece en tu vida es que tú vas a regresar. No. Ahí hay mucha gente que se confunde con eso. Y eso es lo que he visto, confusión en muchas personas. Si quedaste en amistad con ellos y siempre es gente obviamente que se va a preocupar por ti, están orando por ti y te van a traer algún mensaje. Pero tienes que orar cuál es el propósito, obviamente, de continuar en una relación con personas de tu pasado. Si va a seguir siendo una relación ministerial o va a ser solamente una relación de amistad, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se confunde por eso. Entonces, si Dios te estableció ya en un lugar o te dice en un lugar, espera, pues tienes que esperar. Tienes que esperar recibir ahí los planes de Dios. Por eso es importante que este mes ores para recibir los planes de Dios para tu vida, los proyectos que vas a hacer y si recibes los proyectos, con qué equipo vas a trabajar, de qué manera lo vas a hacer. Es importante que todo eso te alinees desde este mes. Amén.
Entonces, como les decía, están produciéndose cosas, sacudimientos en la tierra. Les dije, el último sacudimiento del año iba a ser el más fuerte. Y miren, ayer nomás lo que pasó en Perú realmente es algo que nos sorprendió porque durante 2 años hemos clamado por justicia en nuestro país. Y gloria a Dios, cayó obviamente el gobierno prácticamente de facto que estaba ahí. Y estamos viendo la justicia de Dios, ¿no? El Señor escucha el clamor de los justos. Otra de las cosas que el Señor trae este mes, por eso, se están desatando, obviamente, ángeles que van a traer regalos, sorpresas, traen promociones. El Señor este mes va a ser, me dijo, un tiempo de recompensa, de promoción en el reino de Dios para los que pasaron la prueba y resistieron al enemigo. Fueron firmes en su fe, no renunciaron, no tiraron la toalla, resistieron, porque una de las estrategias por la cual uno puede ganar al enemigo es resistir al diablo. Es un principio básico de la guerra espiritual. Resiste al diablo y él huirá. Resístelo. Pero tienes que resistir con fuerza, con buen equipo de intercesión. Entonces, eso es importante que tú establezcas. Vamos a leer la palabra. Está en Isaías 40, 10 y 11, donde dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Entonces este mes el buen pastor viene a rescatar a sus ovejitas, a su rebaño. Es un tiempo donde Dios va a manifestar su amor de una manera muy, muy grande, muy fuerte. Como dice, Él gobernará, es decir, se establece su gobierno en este mes de una manera obviamente más evidente. No solamente en tu vida, o sea, no es que solamente Cristo gobierne mi corazón, sino vamos a ver el establecimiento porque su trono es de justicia, de juicio, y eso es lo que vas a ver que Dios va a traer. Dice su recompensa con él. Amén. Entonces, para la gente que ha resistido, a la gente que ha pagado el precio en este año. Entonces, Señor les trae, obviamente, recompensa y promoción. Pasas a un nuevo nivel, Dios trae más para tu vida y obviamente él se va a manifestar de una manera sobrenatural. Luego vamos a ver, Isaías 50. Este es algo también que el Señor me habló en Isaías 50, porque como vemos viene la justicia de Dios. Es tiempo de justicia, tiempo de recompensa, de salvación. Vamos a leer desde el 7, ¿ok? Isaías 50 del 7 al 11. Dice: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta traducción aquí porque dice exacto lo que el Señor justo me hablaba cuando yo recibía esta revelación. El Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Amén. Los justos. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. ¿Sabes que a veces tiene que ser así? Uno tiene que ser terco y radical y poner nuestro rostro como una piedra, de verdad, para todas las piedras que nos lanzan, pero decididos a hacer su voluntad. Eso es lo importante. Y dice: y sé que no pasaré vergüenza, porque sé en quién he creído. Y el que me hace justicia está cerca. Ahora dice: ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. ¿Por qué? Porque cuando tú ya sabes cómo acceder al trono de justicia de Dios y ya no hay papeles acusatorios, has arreglado tus cuentas delante de Dios, has cerrado puertas, has establecido la obediencia a los mandamientos, eres una persona íntegra, eres una persona justa que hace justicia, pues entonces vas a poder presentarte delante del trono de Dios a clamar por justicia. Y
Y el Señor va a traer justicia para aquellos que han sufrido sobre todo falsas acusaciones. Todos aquellos que hemos sufrido falsas acusaciones, injusticias y hemos visto tanta maldad que se levantó contra nosotros, vamos a recibir la respuesta del cielo, la recompensa desde este mes, me dijo el Señor. Dice después, miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Esa es la clave, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado, dice, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en un gran tormento. Entonces viene el tiempo donde Dios pasa revista, Dios va a traer justicia, recompensa, salvación a los justos. Y a los malvados también les viene la recompensa de Dios. Entonces todos aquellos que han hecho injusticia, han estado en corrupción, van a tener que pagar. Porque nadie se escapa de la justicia de Dios. Es por eso que tenemos que caminar en integridad, en justicia, en santidad delante del Señor. Para que cuando alguien se levante, así como se levantaron contra Daniel y lo tuvieron que lanzar al foso de los leones con falsa acusación, pues vino Dios mismo a salvarlo y a hacerle justicia y levantó su cabeza y lo recompensó, lo promocionaron. Vino una promoción mayor. Y eso fue lo que el Señor me habló también en Daniel 6. Porque se había levantado una falsa acusación en mi contra y me dieron la palabra de Daniel 6. Y el Señor me dijo, hija, aunque intenten meterte en un foso de leones, con falsas acusaciones, porque no hay manera, me dijo, delante de mis ojos eres inocente. Y yo te defenderé, y yo te haré justicia y levantaré tu cabeza. Y yo le creí al Señor. Y sé que el Señor trae recompensa para los justos. Amén. Entonces, eso es importante que lo sepas. Haz la justicia de Dios y preséntate en el trono de justicia, pero con las manos limpias, sabiendo que eres delante de Dios. Que Dios te diga, eres inocente, eso es suficiente. Él te defenderá. Él es tu justicia, Él es tu defensa. Nada más y lo vas a ver desde este mes. Luego vamos a lo siguiente. ¿Qué más vamos a ver este mes? Este mes es un tiempo de provisión sobrenatural, cosecha y sobreabundancia. Este mes Jehová Jireh se manifestará. Es desde este mes vas a empezar a ver a Jehová Jireh manifestándose sobrenaturalmente. Viene una provisión sobrenatural para tu vida. Amén. Te voy a decir, tuve un sueño justamente ayer y ahí fue donde Dios me terminó de confirmar esto. Yo soñaba que estaba obviamente en mi casa preparando comida para mi familia. Teníamos algo de verduras, algo de carnes y algo de arroz. Pero era poco arroz, no era mucho. Eran pocas verduras y yo le decía, y mi mamá obviamente venía, hablábamos y yo le decía, mamá, mira, acá tenemos algo para compartir con la familia. Luego yo salía y veía gente obviamente en la calle que comía lo poco que tenía. Entonces para esto venían personas a nuestra casa y necesitaban ser alimentadas. Entonces yo estaba un poco preocupada obviamente porque yo decía, pero no sé si alcanzará esto, pero yo decía, bueno, creo en la multiplicación, porque si hay algo que Dios nos ha dado es esa noción de multiplicación para incremento, confiando en el Señor obviamente. Es desarrollar la fe para ver el milagro de la alimentación. ¿Se acuerdan de los 5,000, 7,000 que fueron alimentados por Jesús? Bueno, con 2 peces y panes y 5 panes. Bueno, eso literalmente fue lo que pasó en el sueño, porque yo le decía a mamá, vamos a orar y que se multiplique en el nombre de Jesús. No sé, pero voy a tratar de juntar más cosas que tengo. Entonces cuando yo vine, no solamente la cacerola, que era casi así como un tipo sartenes, tipo pailas, era mucho más grande, o sea, se había ampliado de esta manera y no solamente había más verduras, más carnes, más guiso, sino que tenía una olla entera de arroz, así, mucho, mucho, mucho arroz. Entonces yo decía, wow, tenemos para invitar a todos.
Entonces el Señor me decía que eso es lo que íbamos a ver en este mes. ¿Y que por qué? Porque el Señor trae abundancia, cosecha sobreabundante. Obviamente la última cosecha del año siempre es mucho más sobreabundante. Amén. Entonces vamos al Salmo 65 que dice, desde el 9 hasta el 13, dice, cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona no exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones, nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Por eso las tierras donde hay mayor manifestación de lluvias, donde hay ríos que riegan la tierra, son las tierras más fructíferas, las tierras más productivas, ¿no? No son tierras que están en aridez. Y en el 11 dice, coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Así que va a haber una abundancia sobreabundante. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales, las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano, todos gritan y cantan de alegría. Entonces, este es un mes donde vas a ver mayor gozo, mayor alegría, ¿no? Es un mes donde tenemos que establecer eso, es el gozo del Señor, es celebrar la cosecha sobreabundante que vamos a recibir en este tiempo. Amén. Vamos a ver lo siguiente rápidamente. Otra de las cosas que vamos a ver manifestado es este es el tiempo en que vamos a ver a partir de este mes, tiempo de que los justos reciban respuestas del cielo como Cornelio. Si sabemos, esto se trata del libro de los Hechos, capítulo 10, donde hubo un hecho muy particular. Dios habló a Pedro a través de la vida de Cornelio y le rompió todo el esquema religioso a ese hombre, porque obviamente él no era judío, él era de los gentiles, no era una persona convertida, pero saben que él sabía que había un Dios al cual él estaba clamando. Él no lo conocía todavía, pero él no sabía que Dios lo conocía y que Dios veía sus obras. Entonces, eso es lo que va a pasar desde este mes y lo he visto, lo estoy viendo aún en naciones, lo vuelvo a repetir. Para lo que haya ocurrido este milagro de fin de año en mi país, en Perú, ¿no? Que haya caído un gobierno dictatorial, es que Dios escuchó la oración, el clamor de los justos. Eso es lo que yo les decía. Pero el Señor me está diciendo que se tiene que aumentar esas oraciones en el cielo como esa copa, ¿no? Con ese incienso dice que se levantan las oraciones de los justos. Tiene que haber que se llene, que se llene. Cuando se llena eso, se desata. Y eso es lo que Dios me mostró, que de este mes se desata eso. Entonces vamos al libro de los Hechos 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Miren, hombre piadoso y temeroso de Dios. Entonces era un hombre temeroso de Dios, sabía que había un Dios, pero no lo conocía. Había oído de él, pero no lo conocía. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Entonces había un hombre que estaba clamando a un Dios. Él no lo conocía, pero sabía que había un Dios. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Lo llamó por su nombre. Por eso digo, en este mes se va a manifestar una intensa actividad angelical. Muchos justos serán visitados por ángeles, es lo que Dios me ha dicho. Prepárense para la visitación angelical, que van a traer respuestas, soluciones, milagros se van a desatar. Por eso busquen la presencia del Señor. Estén como este hombre, orando. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo. ¿Y qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso es justicia de Dios.
Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Número 7. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Y ya sabemos ahí la historia, la conexión con Pedro. Obviamente Pedro les predica el evangelio, les predica de Jesús. A lo que le faltaba era recibir a Jesús y ser lleno del Espíritu Santo, recibir el bautizo del Espíritu Santo. Eso le faltaba. Entonces este es el tiempo en que los Cornelios van a empezar a recibir la salvación de Dios, la respuesta de Dios del cielo, porque sus oraciones, y acá en esta versión dice limosnas, pero en otra versión dice ofrendas a los pobres, a las viudas. ¿Saben qué? Eso es hacer justicia de Dios. Hay mucha gente que no da nada, no da ni en la iglesia, no da ni a los que más necesitan. Entonces, ¿cómo Dios va a ver en ti tu justicia? Si no buscas ni el reino de Dios y menos haces justicia. Entonces eso es lo que el Señor me decía. Estoy buscando justos que se pongan en la brecha y que ayuden a los pobres. Es por eso que esta es una de las claves para que Dios responda a tus oraciones. Que tú siembres. Y no vas a sembrar cuando tú tienes. No esperes. Yo te digo que la época que Dios más me ha mandado a sembrar, a mí y a mi familia, es cuando no hemos tenido. Cuando solamente teníamos poco, así como en el sueño tenemos poco, y ese poco Dios lo multiplica y nos hace compartir con los demás. Comida, dinero, ropa, todo. Todo eso es hacer justicia de Dios. Y este es un mes, obviamente, en el que mucha gente, bueno, no tiene cómo celebrar, obviamente, no tiene cómo pasar el invierno. Entonces este es el mes de dar. Este es un mes donde Dios está abriendo la oportunidad de que demos. Vaya, dele a los niños, a las viudas, a los pobres. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de darle a refugiados, a gente que necesita de nosotros. Estamos también apoyando, por ejemplo, ya una obra en Pakistán donde hay pobres, hay viudas, gente que no tiene qué comer, gente que no tiene que vestir, no tiene ni Biblias. Tenemos que sembrar y vamos a abrir la oportunidad para que siembren más también. Entonces, eso es lo que Dios va a traer desde este mes. Amén. También es tiempo de gobierno y autoridad para la iglesia, como ya lo hemos dicho. Y esto es algo que Dios está trayendo a través, recordándonos la autoridad que tenemos. Saben que este año yo he soñado con serpientes, pero que Dios me hacía, obviamente, manifestar su poder a través de la autoridad que tenemos que tener, ¿no? Entonces, algo que el Señor quiere que hagamos es usar nuestra autoridad. ¿Se levantan serpientes? Sí, van a haber cantidad de serpientes. No saben qué cantidad de serpientes hay queriendo atacar la iglesia. Pero hay claves para vencerlas. Y una de las claves, el próximo año vamos a hablar más de esto, una de las claves es obviamente lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando regresaron los 70, vayamos a ver desde el 17, dice, regresaron los 70 con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro que sí, sí es en el nombre de Jesús, porque los demonios reconocen autoridad. Es algo que, si es algo que ellos saben, en el mundo de las tinieblas es la jerarquía, la autoridad. Lo saben. Siempre he dicho que lamentablemente el reino de las tinieblas sabe más de autoridad, de jerarquía, que lamentablemente los hijos del reino de la luz. Y muchos tienen problema de sujeción a la autoridad. Primero a la de Dios. Es la primera autoridad que tienes que hacer. Y Él te va a poner quién va a ser tu líder y a quién vas a tener que sujetarte a autoridad. Porque es así. Porque si no, no funciona. Es así. Yo me tengo que sujetar a mis líderes. Primero a Dios, y mis líderes reciben las instrucciones del cielo y ellos saben que lo que yo hago, muy enviada de parte de Dios, ellos oran y me envían. Y me bendicen y oran por mí. Pero yo camino en sujeción, y camino en sujeción también a mi esposo, porque esta es otra de las cosas, las que están casadas, estar sujetas, no esclavas del esposo.
no es pedirle permiso al esposo para hacer algo, no es así. La sujeción es porque el hombre es la cabeza, va a tener responsabilidad delante de Dios, y la mujer se sujeta en la autoridad de que no va a ir por encima ni va a hacer lo que se le da la gana y desviarse. No, ella camina, ella es la ayuda idónea y ayuda a edificar la casa. Los dos en obediencia, porque dice también, sométanse los unos a los otros, ¿no? Entonces, todo lo que Dios me habla a mí, le habla a mi esposo. Entonces, mi esposo sabe que yo estoy en el orden correcto y él obviamente me bendice, ora por mí y me enseña y también me corrige. Y eso es, ahí es donde tenemos que aprender la sujeción. Amén. Entonces, aquí, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué les respondió? Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Saben qué? Cuando dice el Señor, tus nombres están escritos en los cielos, es porque en los cielos se sabe quién tiene autoridad en el mundo espiritual. Y obviamente, esto no tiene que ver solamente con que el nombre está escrito en el libro de la vida. Esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con autoridad. De que en el mundo espiritual se sabe quién tiene autoridad. Porque los demonios mismos dicen, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, ¿quién eres tú? Si tú no tienes autoridad, no te conocen. Y no se van a sujetar, obviamente. Entonces, ¿cómo vamos a tener victoria en el segundo cielo si no sabemos de autoridad? Porque el enemigo es el que empezó la rebelión en el cielo, pero él sabe cómo hacer que sus súbditos se sujeten a él. Entonces, eso tenemos que aprender. Son principios de guerra espiritual. El próximo año vamos a enseñar más de esto. Luego también, como hemos visto todo este año, y sobre todo, como les dije, estos 3 últimos meses, Dios me dijo tiempo de preparación y entrenamiento para que se levanten los nuevos líderes y gobernantes de la nueva generación para el 2023. Dios está llamando a levantar las nuevas Esther, las nuevas Débora, los Gedeones, los David, los Josué, los Pablo, los nuevos apóstoles, los Timoteos, bueno, a todos los que Dios ya me ha llamado a autoridad. Dios los está preparando, los ha preparado en el desierto, me dijo el Señor, los he preparado en cuevas, los he preparado en arroyos, y en silencio y en la soledad. Pero yo estoy preparándolos para levantarlos. Amén. Eso es parte de la promoción que viene. Si leen todo Mateo 13, como les dije, es tiempo de separar el trigo de la cizaña. El Señor está diciendo, es tiempo de que ya los que crecieron y no quieren entender y están en rebeldía y haciendo cosas en contra de no solo de los líderes, sino del pueblo de Dios, Dios los separa, se los lleva. Ahí está todo, lean todo Mateo 13, queda tarea para su casa. Luego, tiempo de limpieza y purificación y de sumergirse en las aguas del Espíritu. Algo que Dios me habló en esta última parte del año, el elemento, y se los digo que de esto me ha estado hablando desde agosto, enseñándome en lo de las aguas. Las aguas, las aguas, las aguas, las aguas. ¿Ya? Las aguas del río de Dios, las aguas del Espíritu y todas esas cosas. Para esto, obviamente, Dios me dio 2 sueños el mes pasado. Y me habló en esto. En uno de los sueños yo entraba a bañarme en el mar y yo veía cómo me limpiaba y me purificaba. Y que cuando yo salía del mar, yo necesitaba ayuda de alguien para que me sacara porque me había ido tan al fondo. Y la persona que me agarraba era mi papá. Entonces mi papá obviamente es un poco más alto que yo. Pero yo veía que cuando yo le agarraba la mano y le decía, papá, gracias por ayudarme a salir. Entonces me llevaba con cuidado, sí, y me decía, hijita, con cuidado, sal, sal, sal. Entonces, mientras yo caminaba, yo veía que yo crecía, crecía, crecía. Y yo decía, pero ¿desde cuándo eres tan chiquito? Y el Señor me decía que todos aquellos que van a entrar a limpiarse las aguas profundas, los va a llevar a un mayor nivel de crecimiento. Luego el otro sueño que tuve fue caminando bajo la lluvia.
Y caminando bajo la lluvia, obviamente era porque Dios traía, obviamente, para mí, limpieza. Entonces, de todo esto, voy a hablarles mucho más en una enseñanza. Como les dije, no sé en qué momento voy a dar esta enseñanza de las aguas que purifican, las aguas que sanan, las aguas que restauran, las aguas que traen abundancia. De todo esto va a haber una enseñanza. Entonces, una enseñanza que viene en este mes, voy a poder darlo. Para el próximo año, obviamente van a haber otras enseñanzas, pero para este mes el Señor ha agendado esta enseñanza. Entonces, de eso vamos a hablar más, donde vamos a hablar, por ejemplo, Ezequiel 36. Vamos a mencionar solamente el versículo, a ver, espérense, 25, donde dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Y esto tiene que ver ya con lo que Dios habla de la promesa: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces tiene que haber ese proceso de las aguas que limpian, ¿no? La inmundicia. Eso es lo que yo vi que hacía el Señor a través de la lluvia. Luego queda todo Ezequiel 47, que lo vamos a estudiar más profundamente, sobre las aguas salutíferas, las aguas que traen sanidad. Y que también lo confirma Apocalipsis 22, donde se habla del río de agua de vida, ¿no? De donde había, dice, un árbol que daba fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad para las naciones. Entonces, todo esto es este mes donde Dios está pidiendo que te sumerjas en el río del agua de vida, en las aguas del Espíritu, porque las aguas del Espíritu vienen a inundar la tierra desde este mes para traer limpieza. Es por eso que Dios está pidiendo que sea un tiempo, obviamente, de sumergirse en la intimidad con el Señor, para limpieza y purificación, para que te prepares. Y también es tiempo de mantener tus lámparas encendidas. Y eso tiene que ver con una profunda intimidad con el Señor, con una mayor consagración en oración, en lo que Dios te lleva a hacer ayunos, vigilias, pero eso sí, velando en todo tiempo. Entonces, para esto puedes leer, obviamente, vamos a ver acá, las parábolas de las vírgenes, por ejemplo. Es algo que en este mes nosotros hemos, en este mes no, el mes pasado estuvimos enseñando sobre la enseñanza de la unción y el servicio, y vimos lo de la parábola de las vírgenes, ¿no? Entonces tú en tu casa puedes analizar esto, la parábola de las vírgenes. Es más, yo enseñé un video, una enseñanza sobre la parábola de las vírgenes. Está en Mateo 25. Mateo 25, y puedes leer toda la parábola de las vírgenes, porque el Señor está obviamente pidiendo que estemos más en intimidad, más en consagración, velando en todo tiempo para mantener nuestras lámparas encendidas. ¿Y saben por qué? Porque el Señor, algo que nos está llevando, y esto conecta con el próximo año, va a ser el año de la novia. Con esto ya les adelanto algo del 2023, va a ser el año de la novia. Entonces tiene que ver con la parábola de las vírgenes. Dios está llamando gente que tenga intimidad más profunda, un compromiso total con Él, una consagración mayor en oración, velando en todo tiempo. Eso es lo que necesita el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar el camino del Señor. No podemos estar como una iglesia dormida. Efesios 5 habla de eso. Despiértate tú que duermes. Levántate, vela, tienes que velar. Amén. Acá, les digo, acá es difícil. Ahora estamos con menos 7 grados, menos 5 grados, pero igual tenemos que levantarnos temprano a orar y velar en la noche también. Entonces, esto es lo que el Señor está queriendo. ¿Por qué? Porque conforme tú acumules aceite y des ese aceite, y ese aceite lo mantengas, el fuego va a estar ahí, el fuego del Espíritu Santo no se va a apagar. Porque hay mucha gente que dice que al final de los tiempos se le enfriará el amor de muchos se enfriará. Entonces tú no puedes permitir eso, tienes que tener fuego y aceite,
para que tu lámpara esté encendida. Amén. Y por último, es tiempo de mantenernos fuertes hasta el final. Eso es algo que también el profeta Craig Cooney de Estados Unidos, él confirmaba mucho esto y me llamaba la atención, pero mucho de lo que él ha recibido es casi todo lo que he recibido y es tremendo porque es verdad, o sea, la resistencia en todo este tiempo, sobre todo en la transición, es algo que tenemos que aprender a mantener sin y fortalecernos. Por una manera que vamos a poder resistir al enemigo es fortalecidos en el Señor. Entonces, justamente él hablaba de esto, de que tenemos que mantenernos fuertes, ¿no? En estas 4 últimas semanas del año, o ya en las últimas semanas del año, tenemos que permanecer fuertes, ¿no? Hay muchos que han llegado muy cansados porque han estado bajo una intensa guerra espiritual durante todo el año. Hay muchos que han estado desgastados. El Señor decía, es como si estuvieran desgastados. Entonces, por eso que el Señor está llamando a entrar en las aguas del río del Espíritu para que te refresques, para que te levantes, para que te fortalezcas y sobre todo para que sanes. Tienen que sanar tus heridas de todo lo que pasó este año, decepciones, traiciones, persecución, tribulaciones, pruebas, lo que has tenido que pasar. Todo lo que hayas tenido que pasar, entrégaselo al Señor. No dejes que el año termine sin entregar todo esto al Señor y fortalecerte en Él. Entonces no podemos bajar la guardia, no podemos tirar la toalla, no podemos caer en complacer a otros y perder el compromiso que solo tenemos con el Señor. ¿Ok? Para esto obviamente tenemos que poner como una marca y saber cómo pedirle estrategia al Señor para terminar, para que se desate esa fortaleza del Señor para que llegues a la línea final. Tú sabes que en las carreras de maratón, siempre lo he explicado, lo he enseñado, es algo que el Señor me mostró. Yo nunca obviamente corrí una maratón, pero me enseñó a través de una película cómo la última parte es la parte más difícil y es donde la gente pierde las carreras. Porque en la parte más difícil es la resistencia, ya no te dan las fuerzas. Es más, lo estuve viendo en uno de los partidos del Mundial que me toca ver los resúmenes, porque no puedo ni ver los partidos, pero en el resumen pude ver, por ejemplo, uno que se definieron a penales. Entonces, uno de los equipos siempre ha entrenado en fortalecerse para la última parte. O sea, ellos están preparados para que por si tienen que extender el tiempo, ¿no? Más de los 90 minutos es difícil. Es difícil dar la milla extra. Entonces, pero ellos están preparados, están entrenados para eso. Entonces el otro equipo no estaba preparado porque no, normalmente ellos suelen ganar así como en los 90 minutos, definir los partidos, pero aquí le había salido un contrincante muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que en los penales ellos perdieron. ¿Por qué? Porque las piernas les temblaban. Literalmente sus piernas ya no daban ni para patear al arco. ¿Se dan cuenta? Entonces, la etapa final te tienes que fortalecer más. Así que este mes la vitamina espiritual tiene que ser más fuerte y tienes que seguir para cruzar hacia el otro lugar, hacia la otra tierra, hacia el otro nivel, hacia donde Dios te está llevando para prepararte a cruzar el Jordán. Y es por eso que Dios está preparando la consagración. El Señor me dijo claramente, vamos a empezar el año con 30 días de consagración, porque lo que va a venir es algo tremendo. Y si no te consagras y si no te fortaleces, no vas a poder cruzar el Jordán y ir hacia lo que Dios te ha prometido, hacia la tierra prometida. Entonces, es tiempo de seguir avanzando, de renovar tus energías, de enfocarte en la meta, de mantenerte firme y obviamente de no darte por vencido. Entonces vamos a finalizar solamente con la palabra del Salmo 28, donde habla en el
Vamos a ver, pues, el versículo es 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Luego tenemos Isaías 40:31, como sabemos que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces esos son los que van a poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque su esperanza está en el Señor. Jesús es la esperanza de vida. No hay otra esperanza. No pongas tu esperanza en ningún gobierno, en ningún banco, en ningún sistema. Porque eso es algo que el Señor está anunciando también. Todos los sistemas, desde esta última parte del año, me dijo los sistemas, sistemas antiguos, sistemas tradicionales, sistemas establecidos en la corrupción, en la injusticia, van a empezar a caer. Y esto lo vamos a expandir más hacia, obviamente, la palabra profética del 2023. Luego, finalizamos con la palabra de Filipenses 3, donde obviamente Pablo habla de esto. Justo del 17 hasta el 21, vamos a ver lo que él advierte que va a pasar en el final de los tiempos, ¿no? Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esos son los buenos líderes, sigan el ejemplo de los buenos líderes. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, obviamente que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, dice, es el vientre, cuya gloria es tu vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, aquí en esta última parte habla de lo que se está manifestando en la iglesia, donde gente que está sirviendo a sus propios propósitos, bueno, ellos tendrán su recompensa. Pero aquellos que sí están pagando el precio y que sí saben que su ciudadanía está en los cielos y su esperanza está en el Señor, ellos son los que van a manifestar su gloria aún en su cuerpo, porque aún en el cuerpo se manifiesta la gloria. Amén. Pero vamos a ir más adelante, donde él dice desde en el 12 hacia el 14. No es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Déjenme ver esto en otra versión, porque hay otra versión donde se lee mucho más entendible. ¿Ok? Ya, ahora sí, vamos a ver. Entonces enfóquense en esto, desde el 12 hasta el 21, léanlo, porque esa es la manera de avanzar hacia la meta. Él lo compara con una maratón, como ya les expliqué, o un partido también, ¿no? Un partido donde en los últimos minutos se define tu victoria. Entonces él dice, no quiero decir que ya he logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces primero le pertenecemos al Señor. ¿Y qué dice? No, amados hermanos, yo no lo he logrado, porque todavía no hemos alcanzado, obviamente, llegar a la meta con Cristo, pero seguimos avanzando. Entonces dice, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Entonces acá hay claves. Olvido el pasado, dejo el pasado atrás y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, esto es importante enfocarnos, de que no importa lo que pase, de que si tú estás dispuesto a hacer un vaso de honra para la gloria de Dios, así será. Dios te llenará. Mientras más nos vaciemos de nosotros, Dios nos llenará más de su espíritu y nos usará para su gloria. Y por la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, avanzaremos hacia la meta para recibir esa recompensa, el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Amén.
Entonces, Dios les bendiga, queridos hermanos, que esta palabra se haga real en tu vida, que esta palabra pueda traerte revelación, entendimiento de lo que estás pasando, lo que Dios, cómo te está preparando para entrar al siguiente año. Amén, al siguiente año 2023. Damos gracias al Señor y toda la gloria a Él. Y nos estamos conectando en los siguientes videos, que serán las últimas enseñanzas del fin de año. Amén. Entonces hasta aquí llegamos con la palabra profética de fin de año para toda la iglesia de Cristo. Así que esperamos sea de bendición y de mucha edificación para todos ustedes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Bye, bye.